Nunca imaginé que un simple presentable cambiaría mi vida cuando descubrí quién era su ex. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La lluvia caía con fuerza, un tamborileo constante sobre las ventanas del café donde lo conocí. El olor a café fresco no podía ahogar el nudo en mi estómago. Frente a mí él sonreía, deslumbrante y seguro, mientras yo luchaba por controlarme. Cada palabra que salía de su boca era como un eco en mi mente, un canto en la oscuridad que me hacía sentir viva, pero al mismo tiempo incapaz de respirar. Llevar una vida normal había sido mi mantra. Trabajo, amigos, pequeñas alegrías. Mi familia siempre decía que debía estar agradecida. Pero dentro de mí un vacío oscuro se hacía más profundo al oír mis propias risas. Y entonces él llegó, su risa se mezclaba con el murmullo de la lluvia, y pensé que tal vez había esperanza. Un presentable. Eso decían mis amigas. Atractivo, encantador, pero había algo en su mirada. Un destello de tristeza que me intrigaba. A veces lo veía perderse en sus pensamientos, como si una sombra lo siguiera. Mi corazón latía rápido, una adrenalina inquieta en mi pecho. La primera vez que escuché su nombre en un susurro, me heló la sangre. Nadie jamás habló de su pasado en ese pequeño pueblo. Pero al parecer, todo el mundo lo conocía salvo yo. La curiosidad se encendió como un fuego. Me encontraba atrapada entre la fascinación y el miedo, una noche no pude resistir más. Busqué su nombre, cada información que pude encontrar. Las imágenes aparecieron en mi pantalla y mi respiración se detuvo. Ella era hermosa. Sus ojos profundos y oscuros, como si pudieran atravesar cualquier mentira. La noticia decía que su amor había sido trágico, una estrella fugaz que se desvaneció sin aviso. La figura recortada de su sonrisa se volvió una sombra, una oscuridad que se instaló en mi pecho, no podía ignorarlo. Me veía en sus ojos, y esa verdad empezó a aplastarme. Él no hablaba de ella, pero su ausencia se sentía con cada palabra no dicha. Sabía que debía confrontarlo. El temblor de mis manos parecía gritar por respuestas mientras la angustia se llenaba en cada rincón de mi mente. Esa tarde decidí que hablaríamos. Pero cuando llegué, la escena era diferente. La tensión en el aire era palpable. La mirada de su hermana, vacía de color, me detuvo en seco. Su rostro era un lienzo de preocupación y desdén. Él te está ocultando algo, murmuró antes de que pudiera acercarme más. Las palabras resonaron en mis oídos mientras mi corazón se hundía, y entonces, allí estaba, con una expresión que desarmaba y destruía. Me miró con los ojos llenos de dudas. Tengo que contarte algo, dijo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué era? La presión en mi pecho crecía, como una ola rompiendo en la orilla. Era ese el momento que cambiaría nuestras vidas para siempre, justo cuando la tormenta alcanzaba su punto más alto, dio un paso hacia mí. La revelación se cernía, suspensa en el aire. No pude resistir el impulso de tomar su mano, pero antes de que pudiera gritar, el timbre de mi celular interrumpió el momento. Era un mensaje. Uno que podría destrozar todo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La vibrante luz de la pantalla iluminó mi rostro. No podía apartar la vista del mensaje que apareció ante mí como si fuese una advertencia del destino. El remitente era desconocido, pero las palabras golpearon con la fuerza de un puño en el estómago. Sigue investigando sobre su pasado. La verdad duele más de lo que imaginas. Mi respiración se aceleró y por un instante el caos del café se desvaneció, dejándome a solas con el tormento de la incertidumbre. Su mirada, antes tan abierta y cálida, ahora era una trampa. La mano que abrazaba la mía temblaba involuntariamente. ¿Estás bien?, preguntó él, rompiendo momentáneamente el hechizo que me mantenía paralizada. Su voz sonaba suave, pero yo podía sentir la tensión que vibraba en el aire. No sabía si iba a llorar o gritar.
Mis emociones se enredaban como hilos de un ovillo incontrolable. No, balbuceé, incapaz de ocultar la angustia en mi voz. Necesito que me digas la verdad. ¿Quién era ella?, pregunté, la necesidad apremiante de salir de este laberinto emocional sollozando detrás de mis palabras. La sombra que se dibujó en su rostro fue suficiente para hacer que el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Se apartó lentamente como si cada pequeño movimiento le costara un esfuerzo titánico. No es el momento, dijo, la desesperación asomándose en su voz, y por un instante vi a un hombre que, a pesar de su carisma, estaba perdido en una tormenta que solo él conocía. Mis manos comenzaron a sudar, la incredulidad transformándose en rabia. No quería sentirme así. No quería creer que el hombre que había traído un rayo de esperanza a mi vida pudiera llevar con él el peso de un pasado tan doloroso. Te estoy pidiendo que seas honesto conmigo, le dije, sintiendo que la energía que me sostenía empezaba a desvanecerse. Sin embargo, antes de que pudiera responder, su hermana irrumpió en la conversación. No, él necesita tiempo. Tú no comprendes lo que ocurrió, no es solo historia, es parte de él. Las palabras de la mujer estaban cargadas de una verdad triste, y cada sílaba proyectaba una sombra en la habitación. Me volví hacia ella, desesperada por entender, pero mi angustia se confundía cada vez más con la compasión. Por favor, dime qué fue lo que pasó, supliqué, mis ojos salpicados de lágrimas, incapaz de contener el torrente de emociones que me invadía. La hermana se quedó en silencio unos momentos eternos antes de dar un profundo suspiro, como si el aire en sus pulmones estuviera impregnado de pesares. Se fue en un accidente. Fue repentino y devastador. Todos nos quedamos desolados. Su dolor no se ha ido y tú, al parecer, eres un nuevo rayo de luz en su vida, pero la voz se le quiebra, y sentí que las palabras no eran solo sobre él, sino también sobre el dolor que podría sumergirme si no escuchaba la verdad completa. Ella se giró hacia su hermano, una mirada intensa que parecía querer atravesar la barrera que los separaba de todos. Ábrete, por favor. Esa vida que dejaste atrás no se apaga solo por desearlo. Con esa frase, un silencio pesado se instaló en la mesa. La tormenta exterior palideció en comparación con la lluvia emocional que se desataba. Fue en ese momento cuando su mirada, de nuevo fija en mí, adquirió un brillo de vulnerabilidad. No puedo perderte, dijo, la voz temblorosa pero decidida. Aquel instante hizo que mi corazón latiera. Pero las palabras de su hermana resonaban como un eco en mis pensamientos. ¿Era este realmente un nuevo comienzo o la repetición de una tragedia? La risita anhelante de mis amigas resonó en algún rincón de mi mente, recordándome que el amor siempre vale la pena. Sin embargo, mi corazón ya se encontraba dividido, atrapado entre el deseo de protegerme y el anhelo de entregarme a él por completo. Solo necesito saber la verdad, murmuré, sintiendo que cualquier paso en falso podría ser el final de este caprichoso camino que comenzaba a disfrutar, y cuando creí que nada más podría sorprenderme, mi celular vibró de nuevo trayendo un mensaje adicional que transformaría la tensión en una vertiginosa espiral de incertidumbre. Te veré pronto. Hay cosas que debes saber. Cosas que cambiarán tu vida para siempre. La tormenta que había comenzado a calmarse dentro de mí se reavivó, y un nuevo nudo se formó en mi pecho mientras nos mirábamos fijamente. La revelación flotando en el aire como un fantasma que todavía no había hecho su entrada al escenario. La fragorosa intensidad del momento se hizo palpable, llenando el café de una electrizante ansiedad. Miré a su hermana, cuyas facciones ahora reflejaban una comprensión y un dolor que nunca antes había visto. La tensión a nuestro alrededor se tensó aún más cuando su voz cortó el aire nuevamente. Él necesita entender que el pasado no es la prisión que cree que es. Sus palabras, aunque bien intencionadas, se sentían como un desafío para él, y la mirada de él, atormentada por dudas, me desgarraba el alma. No puedo simplemente dejarlo ir, dijo, su mirada fija en el suelo, como si las baldosas pudieran ofrecerle alguna respuesta. Las palabras me impactaron, resonando en mi propio corazón. Tal vez no se trata de dejarlo ir, interrumpí con un hilo de voz, buscando hacerle ver a ambos que a veces el pasado se convierte en una guía, no en una carga. Quizás se trata de aceptarlo. De permitirte sentir todo el dolor y después encontrar paz. En ese instante un hilo de conexión nos unió, una esperanza de sanación ante tanto sufrimiento. Las palabras que antes me parecieron vacías adquirieron una nueva dimensión. Tenía que creer que había una salida para nosotros, que el amor podía florecer incluso en la herida. Pero mi imposibilidad para sacudir aquellas palabras del mensaje seguía martillando mi mente como un tambor, una amenaza latente. ¿Y si todo esto es solo un espejismo?, pensé, con la mente dando vueltas al abismo que se abría ante mí?
las miradas que compartimos estaban cargadas de una mezcla de deseo, temor y una urgente necesidad de conexión. Él se acercó un poco más, su mano onceaba un contacto que anhelaba aferrarse a mi verdad, a la sinceridad que parecíamos necesitar para enfrentar lo que vendría. No me dejes, murmuró y el eco de su súplica se adhirió a mi piel. En un intento por romper la tensión, decidí que era tiempo de descubrir más. Voy a buscar respuestas. El mensaje no me deja en paz y creo que te lo debo a ti y a nosotros, proclamé, empezando a dar forma a una firme decisión en mi mente. La venda había caído, necesitaba entender lo que era esa sombra que se proyectaba entre nosotros, pero su mirada cambió, un destello de alarma cruzó por su rostro. No, no lo hagas, respondió y este tono de súplica, casi desesperado, me tomó por sorpresa. No entiendo de qué estás hablando, pero hay verdades que no deben ser descubiertas. No debes inmiscuirte en mi pasado. La brecha se abría una vez más entre nosotros, y la esperanza que brotaba empezaba a resquebrajarse, ¿por qué no? ¿Qué es lo que temes? Mostré mi confusión y la intriga se encendió en cada palabra. Siempre has hablado de ser honesto, de abrirte a mí. Ahora que estoy lista para hacerlo, me impide seguir adelante. La frustración me hizo elevar la voz, una reacción que sabía que podía romper esta frágil conexión que intentábamos construir. Él respiró hondo, y su hermana, sintiéndose atrapada en una pelea silenciosa, me miró con pena. Hay cosas que son más complicadas de lo que parecen. No me gustaría que esto se convirtiera en un arma de doble filo, intervino, defendiendo la postura de su hermano. Pero mis dudas estaban ya despiertas y no podía ignorarlas. De repente el sonido de un nuevo mensaje interrumpió el aire tenso que nos rodeaba. Con manos temblorosas lo abrí. No puedes escapar. Esta vez vas a escucharme, decía el remitente desconocido y otra oleada de inquietud me barrió. Sin pensarlo le mostré la pantalla a él y su hermana, quienes contestaron con expresiones de horror, como si ese simple mensaje pudiera materializar sus peores temores. ¿Quién es?, pregunté, sintiendo que la barrera entre la confianza y la desconfianza se desmoronaba de manera inminente. Pero me di cuenta de que ya no solo éramos 3 personas en un café, éramos parte de un conflicto que se extendía más allá de nuestra comprensión inmediata. Ese es el desconocido, dijo su hermana, titubeante mientras su hermano cerraba los ojos, incapaz de procesar la revelación. La atmósfera se tornó densa, la preocupación tiñendo cada rincón. He pensado en advertirte antes, pero no sabía cómo el eco de lo no dicho acechaba mientras un silencio ensordecedor se apoderaba de la escena. La necesidad de averiguar se volvió aún más apremiante. Debo enfrentarlo. No estoy lista para ser presa del miedo, me dije a mí misma, pero las dudas se adhirieron a mi piel, como una segunda sombra, y así, mientras el viento soplaba fuerte contra las ventanas del café, supe que en cualquier momento mis decisiones podrían sellar nuestro destino. Encontrar la verdad me podría cambiar para siempre. Pero ¿y si a la vez nos apartaba, separándonos irremediablemente de un futuro que quizás no volvería a estar a nuestro alcance? Un temblor me recorrió mientras una nueva pieza del rompecabezas se asomaba, prometiendo respuestas, pero también el temor de lo que podríamos descubrir. Los 3 estábamos atrapados en un limbo de emociones, el aire saturado de preguntas no formuladas y ansias reprimidas. Me sentía como un insecto encerrado en una tela de araña, cada hilo un obstáculo que debería deshacer para obtener la libertad. Enfrentar la verdad parecía un acto de valentía, pero también uno de locura. Necesito saber quién es. No puedo quedarme aquí sintiéndome a merced de otras personas, murmuré, sintiendo que el miedo comenzaba a transformar mis palabras en una insensatez. Él, aún en estado de shock, no podía verme a los ojos. Su silencio era un eco de sus pensamientos, pero su hermana, conmovida, empezó a tomar la iniciativa. ¿Por qué no comenzamos desde el principio?, sugirió, intentando ser la voz de la razón entre la tormenta que nos arrastraba. Si te preocupa este mensaje, tal vez sea bueno que se lo contemos todo desde el principio. Eso puede ayudar. Sus palabras resonaron en un rincón de mi mente. El principio, repetí en voz baja, como si invocara algo olvidado. La historia no comenzaba con un simple mensaje, sino con una carga de historias no contadas que nos llevaban a un destino incierto. Él alzó la vista, su dolor aún evidente, pero había algo nuevo en su mirada, una chispa de resistencia. No sabes lo que estás pidiendo. Mi pasado no es un cuento de hadas, y no puedo permitirte cargar con ese peso, dijo, su voz temblando al pronunciar las palabras. Pero soy parte de tu vida ahora.
No puedo permanecer fuera de tu oscuridad. Quizás juntos podamos encontrar la luz en esta confusión, le respondí, buscando su mano. Este gesto de cercanía, que siempre había querido dar, ahora se sentía como un puente hacia una verdad necesaria. La extensión de mis dedos sobre los suyos fue inmediata, y crucé los dedos para que me devolviera ese contacto. Su hermana observó la escena desde un rincón como una madre protectora, su expresión un delgado velo de amor y preocupación, a la espera de un milagro. Con la mente agitada, decidí que no podía dejar que el miedo abrumara el deseo de encontrar respuestas. Voy a hablar con esa persona, afirmé sintiendo que en cada palabra estaba tomando una decisión irreversible. No lo hagas, soltó de repente, su voz llena de una férrea súplica que atravesó cualquier tentación de rendición. Puedes estar abriendo una caja de Pandora. A veces, lo que sabemos es mejor que lo que podría acecharnos en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras pensaba en lo que podría estar escondido tras esas palabras. ¿Acaso lo que ocultaba su pasado era verdaderamente peor que la incertidumbre del presente? No puedo seguir sin saber. Tu pasado no puede ser una herida que amenace nuestro futuro. Merecemos paz, le dije tratando de que su temor no nublara la razón. El café que antes había parecido un refugio, se tornaba en un campo de batalla emocional. Lo que estaba en juego era la conexión que había comenzado a florecer entre nosotros, una fragilidad tan hermosa como devastadora. Me pregunté si mi decisión de indagar solo lograra echar más leña al fuego de su tormento. El silencio se instaló nuevamente pesado, mientras evaluábamos nuestras posiciones. De repente su hermana rompió la tensión. Escucha, ¿y si le das una oportunidad a la verdad? ¿Y si es algo que puedes manejar mejor de lo que piensas? La esperanza marcaba su tono, y pude ver que ella también era prisionera de sus propios temores sobre lo que podría salir de este encuentro. Él finalmente dejó escapar un suspiro, una mezcla de resignación y desesperación. Está bien, voy a contarte lo que pueda. Pero debes prometer que estarás preparada para lo que eso implique, me advirtió, y esos ojos, atravesados por años de dolor, se buscaban en los míos como un salvavidas en medio de una tormenta. Después de un momento de vacilación, asentí. Lo prometo. Estoy lista, murmuré sintiendo que aquella palabra, aunque cargada de peso, era una liberación. La desesperanza comenzaba a ceder ante la posibilidad de un futuro. Cuando su voz comenzó a contarme la historia, cada palabra parecía abrir viejas heridas, pero también mostraba destellos de lo que podríamos construir. Mientras me hablaba, el café parecía desvanecerse a nuestro alrededor, absorbiendo nuestra tensión y transformándola en algo casi hermoso. Sin embargo, las sombras de su pasado acechaban, un recordatorio constante de que en cualquier momento, la verdad podría resultar mucho más oscura de lo que imaginamos. De repente, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono, vibrando con una intensidad peligrosa. Lo abrí. Voy a encontrarlo. No dejes que el pasado te consuma. Mis manos temblaron, la revelación asumiendo el control sobre mi corazón mientras el aire se enfrió a mi alrededor. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar las repercusiones de esta historia que apenas comenzaba a desenredar? El miedo se deslizó a mi interior, y la pregunta de si la verdad que tanto anhelaba me salvaría o me condenaría comenzó a latir en mi pecho. La atmósfera en el café se había vuelto casi eléctrica. Un simple mensaje era suficiente para desatar la tormenta que había estado acumulándose entre nosotros. Miré a sus ojos, llenos de incertidumbre y dolor, mientras intentaba procesar lo que significaban aquellas palabras. ¿Quién está tratando de encontrarte?, pregunté apenas alzando mi voz, como si al hacerlo pudiera romper el hechizo de silencio que nos había envuelto. Él vaciló, buscando las correctas antes de sacar una respiración profunda. Ella fue alguien importante. Una parte de mi vida que creí que había cerrado, empezó, su mirada oscureciéndose. Su nombre es Clara. La dejé porque cada día junto a ella era un recordatorio de un pasado del que no podía escapar. ¿Y qué pasó entre ustedes? La pregunta salió antes de que pudiera contenerla, como una flecha disparada sin pensarlo. Cada respuesta que él diera me llevaría más cerca de esa oscuridad que deseaba evitar, pero mi curiosidad era un fuego que iluminaba mis dudas. Fui un idiota. No supe manejar las cosas. Clara, ella estaba rota, igual que yo, y lo que había entre nosotros era una mezcla de pasión y dolor. Un día, decidí que lo mejor era dejarla, y a partir de ese momento, nuestra historia se transformó en un dolor que ni ella ni yo hemos podido olvidar. En sus ojos había una mezcla de arrepentimiento y tristeza,
como si el peso de cada una de esas palabras lo aplastara, y ahora ella está buscándote. ¿Por qué? La complicidad de su hermana resonaba en mi mente. La verdad podía aportarnos claridad, pero ante mí había una montaña de emociones que podría amenazar lo que intentábamos construir, porque nunca fui lo suficientemente valiente para explicarle por qué me fui. Tal vez ella piensa que pueda volver. Su voz estaba llena de impotencia, como si recién comprendiera el laberinto emocional en el que se había enredado. Me pregunté qué revelarían esas conexiones del pasado acerca de su disposición a abrirse hacia un futuro con alguien nuevo. La idea de Clara flotaba en el aire, y la posibilidad de que su regreso podría alterar nuestras vidas se expandía, convirtiéndose en una sombra que empezaba a devorar la luz. ¿Y si eso ocurre? ¿Qué haremos? Quería que sus sentidos reaccionaran, quería que se diera cuenta de la grave implicación de esta desgracia. Debo decidirlo yo. No puedo dejar que su regreso interfiera con algo que estamos empezando a construir juntos, dijo, su voz casi un susurro mientras miraba hacia abajo, nuestro contacto físico aún intacto, pero su determinación comenzaba a tambalear. Su hermana intervino, intentando aportar claridad a la confusión. Tienen que hablar. Tal vez al comunicarlo puedas liberarte de esa carga. Con un movimiento casi instintivo, él se incorporó ligeramente, como si preparándose para lanzar una red de palabras que llevaría consigo toneladas de emociones. Mira, estoy agradecido de que estés aquí, de que quieras saber más, pero debo que entiendas esto. Clara no es solo una sombra en mi vida. Ella es una parte de mí que no puedo ignorar. Y lo más doloroso es que ella sigue teniendo un lugar en un rincón de mi corazón. El eco de sus declaraciones retumbaba en mí, y en un momento de vulnerabilidad, se apoderó de mi entusiasmo. Esa confusión habitual en su voz se coló en mi interior como sal en una herida fresca. ¿Qué significaba eso para nosotros? No quiero que eso afecte lo que tenemos, pero no puedo controlar a Clara. Él se detuvo, con el ceño fruncido, observando cómo mi mundo se tambaleaba. ¿Y si Clara no está sola en esto? ¿Y si me trae la tormenta a mi puerta? No quiero lo que tuvimos. Quiero lo que estamos formando, pero a veces el pasado tiene garras fuertes. ¿Y si te dijera que hay cosas que te atan al pasado que no tienes por qué cargar solo? Las palabras brotaron de mis labios, impulsadas por mi deseo de construir un refugio entre las ruinas. Sin embargo, sabía que construirlo cuando el futuro era incierto podía ser un acto de insensatez. En ese preciso momento su teléfono vibró nuevamente, de forma insistente. La tensión en el aire se volvió casi insoportable. Él se llevó el teléfono a la cara y lo miró con un gesto que revelaba una mezcla de pánico e incertidumbre. «Es de Clara», susurró. Mi corazón se detuvo comprimiéndose en mi pecho mientras tomaba sus palabras. El eco del mensaje resonó como una campana de alarma en mi mente. Mientras él decidía si contestar o no, la angustia me invadía, preguntándome si esta sería la conversación que daría forma a nuestro futuro o si era un mero preludio a una tragedia. Decidí que debía actuar. Puedes ignorarla, pero lo que siente por ti no desaparecerá. Quizás deberías hablar con ella. Explicar. Y así podrás liberarte de su sombra de una vez por todas. Las palabras fluyeron con un sentido de urgencia, cada sílaba cargada de la esperanza de que la verdad pudiera ofrecer un camino hacia la luz. Su mirada se tornó concentrada, reflexionando sobre lo que acababa de sugerir. Con la mente en tumulto comprendí que el futuro que habíamos comenzado a tejer podría estar construido sobre cimientos de arena. La decisión ya no le pertenecía solo a él. Las decisiones estaban entrelazadas, y las respuestas que buscábamos podían estar llamando a nuestra puerta, cambiando todo para siempre. El sonido del teléfono permanecía en el aire, y cada vibración era un recordatorio de lo que estaba en juego. Él se quedó inmóvil contemplando la pantalla, como si el futuro dependiera de su elección. La tensión en la mesa pesaba sobre nosotros, y cada segundo que pasaba parecía alargarse infinitamente. Mi corazón palpitaba con la misma desesperación que él sentía. Finalmente tomó una decisión. Voy a contestar, dijo, sus ojos entrecerrados, y mi estómago se retorció en una mezcla de preocupación y esperanza. Necesito hacer esto. Se levantó de la mesa, con su teléfono en mano y se alejó unos pasos. Escuché su voz tenue, casi un susurro, mientras intentaba mantener la calma. «Clara, ¿eres tú?» La conversación se difuminó en un murmullo, y aunque no podía escuchar las palabras, las emociones eran palpables.
Podía ver su cuerpo temblar ligeramente y mis manos se aferraron a la mesa, deseando poder escuchar lo que ella decía, cada respuesta, cada suspiro. Estaba Clara implorándole volver, o su tono era más de confrontación. La cita en el café, que prometía ser un momento divertido y lleno de posibilidades, había tomado un giro irrevocable. La imagen de Clara, tan real como cualquier fantasma, comenzaba a envolvernos en una atmósfera pesada de lo inescapable. La incertidumbre se cernía sobre mí y un nudo se formó en mi garganta. El tiempo se estiró mientras él continuaba conversando, y cada vez que sus ojos se apartaban de mí, sentía un frío desgarrador en mi pecho. Suena estúpido, pero deseaba que simplemente olvidara a Clara, que pudiera elegir no volver a mirarla nunca más. Pero sabía que eso no era justo. El amor no se despoja de uno sin dejar cicatrices. Él dio un paso atrás, alejándose de la barra y regresando, su rostro pálido. «Necesito un momento», dijo su voz quebrada. Me detuve al ver la lucha en su expresión, como si arrojara todo lo que había construido en una balanza que pendía peligrosamente hacia un lado. «No quiero hacer esto solo», le dije, mi voz temblando mientras me deslizaba hacia él, tomando su mano en un gesto de apoyo. «Estamos juntos en esto. No estás solo en tus decisiones. Clara no tiene que ser una sombra si no lo eliges». Él respiró hondo, la confusión aún latiendo en sus ojos. ¿Y si no puedo dejarla ir? ¿Y si esa sombra sigue presente a pesar de todo? No puedes vivir en el pasado, insistí, aunque mis propias palabras parecían temblar con la duda. Tú mereces una segunda oportunidad para amar. Y si Clara es parte de eso, entonces necesitas saber que su capítulo terminó. Pero es tu elección. Un silencio pesado cayó entre nosotros, y sentí que el mundo se detenía. A medida que lo miraba, podía ver las capas de emociones que se apilaban en él, la lucha entre lo que deseaba y lo que la vida le había enseñado. Finalmente se encogió de hombros, y su voz sonó suave como el sonido del viento. ¿Y si elijo hablar con ella? ¿Significa eso que estoy eligiendo a Clara sobre ti? No, respondí rápidamente. Significa que eliges tu propia verdad, que te enfrentas a lo que te asusta y que decides soltar lo que te ha mantenido encadenado. Pero sobre todo significa que vuelves a ti mismo y lo que realmente quieres. Su mirada pasó por la habitación, pero sus pensamientos estaban muy lejos de ese café, bajo el zumbido de luces y conversaciones. Parecía como si estuviera revisitando recuerdos dolorosos, las imágenes de Clara aferrándose a su conciencia, pero también podía ver la chispa de quien él verdaderamente deseaba ser. Fue entonces cuando se dio la vuelta y me miró a los ojos con una claridad inesperada. Necesito que me des un poco de tiempo. No quiero que esto arruine lo que tenemos, pero tengo que enfrentar esto. Asentí sintiendo que él lo sabía. A pesar de todo, yo aún quería estar a su lado al final de toda esa tormenta. Toma el tiempo que necesites. Te esperaré. Lo que sea que decidas, estoy aquí. Me dio una ligera sonrisa, una mezcla de gratitud y vulnerabilidad, y se alejó hacia la salida del café, dejando una atmósfera de expectativas colgando en el aire. En su ausencia, el peso de mi propia tristeza se volvió palpable, la mezcla de esperanza y desasosiego llenando el espacio que dejó atrás. Un mensaje más llegó a mi celular, sacándome de mis pensamientos. Era de su hermana. Él necesita saber que no tiene que cargar con esto solo. Espero que le des la libertad de buscar su verdad. Las palabras resonaron en mis oídos mientras miraba la puerta por la que se había ido. No podía abarcar la magnitud de lo que significaba la conversación que estaba a punto de tener. Todo en mi ser me decía que esta decisión no solo afectaría nuestras vidas, sino que podría ser el punto de inflexión de su historia. Un viento gélido atravesó el café, y un presentimiento oscuro me recorrió la piel. La historia de Clara apenas comenzaba a desenredarse, y el lugar que ocupaba en el corazón de él aún no estaba del todo claro. La conexión que habíamos comenzado a construir podría ser lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta, o quizás se desmoronaría bajo el peso del pasado. La incertidumbre se entrelazaba con cada respiración que daba, intercalando esperanza con temor. Justo cuando comenzaba a perderme en mis pensamientos, la puerta se abrió de nuevo. Su figura aparecía en el umbral con la cabeza gacha. El mundo parecía detenerse mientras nuestros ojos se encontraban, y sentí que algo más había cambiado en él. Sin embargo, no tenía idea de que la respuesta a su lucha interna podía desencadenar una revelación que desestabilizaría aún más nuestra relación. ¿Sería verdad que, de alguna manera, Clara continuaría siendo una influencia en su vida,
ya no como un oscuro recuerdo, sino como una parte activa de nuestro presente. Su regreso trajo consigo el peso del aire tenso, como si el café entero hubiera conteniéndose la respiración. Caminó hacia mí, su postura ligeramente encorvada, y en sus ojos vi algo más que la confusión que había dejado momentos antes. Había una chispa de resolución, pero también un eco de inseguridad que no se podía ignorar. Lo siento por cómo dejé las cosas. Comenzó su voz, un susurro de sinceridad que envolvía el espacio entre nosotros. No quería que esto nos separara, pero tengo que ser honesto contigo. Clara me necesita. Mis pensamientos se agolparon en la silla, ansiosos por agarrar cada palabra que él decía. El corazón me latía en un compás incierto, cada pulsación resonando con la preocupación de la compleja saga que nos envolvía. ¿Necesita? Pregunté, el nudo en mi pecho y la fragilidad de mi voz traicionando la ansiedad que intentaba ocultar. Sí, continuó, y su mirada se endureció momentáneamente. No sé qué va a pasar, pero siento que tengo que estar allí para ella en este momento. No puedo simplemente ignorar lo que sucedió entre nosotros. Entiendo que sientas eso, pero vacilé buscando las palabras adecuadas. Eso no significa que tu vida se detenga. Tengo la impresión de que todavía hay un rayo de luz entre nosotros, incluso en medio de toda esta oscuridad. Él respiró hondo, su expresión una mezcla de frustración y cariño. No sé si estoy listo para dejarla ir. No sé si puedo. A veces pienso que si la ignoro, eso solo empeorará las cosas. Pero tú eres diferente. Eres real, y esto que estamos construyendo. Su voz se desvaneció, y el silencio se hizo incómodo. Lo que estamos construyendo es precioso, murmuré con fervor, pero no podemos bailar sobre la línea entre el pasado y el presente. ¿Qué sucedería si la eliges, incluso solo por un momento? ¿Qué quedará de nosotros? Necesito saber, necesito sentir que estoy en lo correcto al estar aquí contigo. Eres importante para mí, me dijo con la intensidad de su mirada, como si cada palabra pesada abrumara la frágil situación. Pero algo en mí se aferra a lo que tuvimos. Clara y yo compartimos tantas cosas, sueños, risas, pensamientos profundos. Y aunque sé que no deberíamos, no puedo simplemente eliminarlo de un plumazo. Eso es lo que tienes que comprender, le insistí, una mezcla de pasión y dolor aferrándose a mi pecho. El amor verdadero es dejar atrás lo que ya no te sirve, lo que te pesa. Puedo seguir siendo tu apoyo, pero no puedo ser un segundo plato. Te mereces a ti mismo en tu totalidad y a alguien que te elija sin vacilaciones. Las palabras parecían vibrar en el aire entre nosotros, como si fueran un puente que intentaba unir dos mundos. Un mundo de dolor y recuerdos, y otro de esperanza y nuevas posibilidades. Pero a medida que el silencio se alargaba, la realidad volvía a asomarse a la superficie, recordándonos que la elección no estaba en nuestras manos. ¿Y si no hay elección? ¿Y si Clara cambia las cosas para siempre? Su voz se rompió ligeramente y me sentí desgarrada al escuchar su vulnerabilidad. Era un hombre atrapado entre dos vidas, y aunque quería salvarlo, no sabía cómo. Cerré los ojos, sintiendo que mi corazón se encogía. No quiero que te sientas atrapado, no quiero que esta relación se convierta en una carga. Pero lo que no puedo hacer es quedarme si sientes que estás en deuda con ella. La vida no se trata de deudas, se trata de amor y conexión genuina. Él asintió lentamente como si estuviera procesando cada palabra, cada emoción que se arremolinaba en su mente. Entonces quizás era el momento más crudo, el más vulnerable de todos, cuando una lágrima brillante se deslizó por su mejilla, recorriendo un camino que había tenido que usar muchas veces antes. Lo siento. Me siento tan confundido, y no quiero perderte, y yo tampoco quiero perderte, dije, mi propia voz temblante. Sé que esto es difícil. Solo quiero que elijas a alguien que sepa y entienda tu pasado, pero que te dé alas para seguir adelante. Tienes que enfrentarte a ella, incluso si eso significa que podría cambiar todo. El sonido de su teléfono volvió a retumbar en el silencio, como un eco de su propia batalla interna. Jugando en su mente, sus dedos se detuvieron en la pantalla, y la mirada de su rostro se percató de la existencia del futuro que compartíamos. Fue entonces cuando él abrió los ojos, y aquellas aguas turbias empezaron a adquirir claridad. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, un grupo de personas entró al café, interrumpiendo nuestra atmósfera ya frágil. Entre ellos reconocí a Clara. El aire se cortó por la tensión que surgió, y el tiempo pareció congelarse a su paso. Su mirada se encontró con la nuestra, y un torrente de emociones surgió en el ambiente.
El caos que había empezado como un simple café de conversación se tornó en un enfrentamiento inminente. Ella se detuvo en seco y en ese breve instante su expresión cambió de sorpresa a comprensión, como si supiera que todo lo que había llevado a este momento no se podría ignorar. La pregunta que quedó flotando entre nosotros era clara: ¿cómo decidir entre lo que se construyó y lo que ya no puede ser reparado? El tiempo pareció disolverse mientras Clara avanzaba hacia nosotros, su presencia iluminando el café como una tormenta inminente. Podía sentir la tensión palpable en el aire, como si todos los clientes estuvieran conteniendo la respiración, esperando el inevitable choque. Su mirada se centró alta en él, pero también me rozó a mí, y en ese instante supe que todo había cambiado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Clara, con una firmeza que apenas ocultaba su vulnerabilidad. Sus ojos brillaban con la mezcla de determinación y miedo, buscando respuestas que quizás ni él ni yo teníamos. No es lo que crees, respondió él, alzando las manos como si pudiera desactivar la tensión. Clara, estuvimos hablando sobre lo que pasó y no quiero escuchar excusas, interrumpió ella, su voz un hilo tenso. Sé que las cosas han sido difíciles, y que aún hay algo entre ustedes. Pero esto no es un juego para mí. Su mirada se volvió dura mientras una sombra de duda cruzaba por su rostro. Tú y yo, parecemos ser honestos el uno con el otro. No es así. La complicidad que había compartido con él en esos momentos previos se desvaneció, reemplazada por el peso de la verdad cruda. La situación comenzó a girar hacia un conflicto a medida que me sentía atrapada en la encrucijada de sus decisiones. Clara, por favor, intenté, buscando un camino hacia la comprensión. No estoy tratando de interferir, simplemente estoy aquí por él. Ambos necesitamos encontrar claridad no solo respecto a nosotros, sino a todas nuestras elecciones y sentimientos. Es fácil decir eso cuando eres la que está sentada al lado de él, respondió Clara, su voz endurecida por la herida. Pero para mí, esto es real. Yo era su vida antes de que llegaras. Él y yo compartimos un camino que sabes, no se puede borrar tan simplemente. Sus palabras resonaron con un dolor que sentí como un golpe en el pecho. No estoy borrando nada, dijo él con una angustia palpable. Clara, he querido y siempre te querré, pero mis sentimientos están fuera de la tela en la que solíamos vivir. La conexión que tengo contigo no puede ser algo más allá de lo que fue. Hay algo nuevo que banderea dentro de mí. La visión de sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, casi me hizo olvidar mis propias inseguridades. En aquel café donde el ambiente era de café y promesas rotas, el silencio se tornó en un eco profundo de sus sentimientos no compartidos. Entonces, ¿qué es lo que quieres?, preguntó Clara, su voz un hilo en la tormenta. ¿De verdad crees que puede haber un futuro la relación con ella? ¿O solo estás buscando una salida a tu caos? Su pregunta hizo que el mundo alrededor se detuviera de nuevo. Esa balanza de emociones dejó al descubierto la lucha del corazón entre lo antiguo y lo nuevo. La noche que compartimos antes, llena de risas y rapto de sueños, contrastaba con la pesadez de las miradas de Clara ahora. Quiero despejar, quiero ser sincero, dijo él, su voz un susurro de raspado en medio del ruido del café. No me gustaría que nuestro amor, tanto como el nuestro, apuntando a mí, fuera una reacción, sino algo intencionado. La respuesta de Clara fue casi instantánea, un destello de dolor ardiendo en sus ojos. No hay luz sin oscuridad. Pero aquí hay tres de nosotros en esta historia. ¿Estás listo para enfrentar eso? La atmósfera de la conversación evolucionó. El aire estaba saturado de emociones no expresadas, y de repente el futuro que parecía tan prometedor antes ahora era incierto. La revelación abierta sobre la conexión de ella con él me atravesó, demasiado cruda para siquiera procesar. En un impulso, decidí que era hora de defender mi propio corazón. Lo veo claro, comencé, mirándolo a los ojos. No puedo quedarme en este limbo entre tú y Clara. Debo saber si realmente sientes algo por mí o si estoy aquí solo porque es más fácil. No puedo ser la cura para tu dolor. Un silencio ensordecedor acompañó mis palabras, mientras las repercusiones de cada uno de nosotros comenzaban a hacerse palpables. Era como si el universo se detuviera en un solo instante y yo podía sentir el peso de la decisión que él debía tomar. Clara, su voz tembló en la distancia entre ellos, pero en ese momento comprendí que su elección no solo afectaría su vida, sino que reconfiguraría el amor que estaba empezando a florecer entre mis propios sentimientos, y mientras Clara lo sostenía con una mirada suplicante, sentí que el abismo se expandía, como si todos supiéramos que el siguiente movimiento podría desbaratarlo todo. La sala se sintió como nunca más pequeña, y la pregunta quedó flotando en el aire como un eco de lo inevitable.
¿podría él elegir lo que su corazón realmente deseaba antes de que fuera demasiado tarde? El café, que antes era un refugio cálido y acogedor, ahora se había convertido en un escenario sombrío, donde las miradas se cruzaban con la tensión de aquellos momentos cruciales. Podía sentir que lo inevitable se acercaba, como una tormenta al borde del horizonte, y con él, la pregunta que atormentaba a cada uno de nosotros: ¿dónde reside el verdadero amor? Necesito tiempo, dijo él, como si pronunciar esas palabras fuera el primer paso hacia un precipicio del que no estaba seguro de poder regresar. La sinceridad en su voz era un llamado a la calma, pero también un reconocimiento de la agonía que flotaba entre nosotros. ¿Tiempo? Clara replicó, la incredulidad en su tono evidente. ¿Acaso no te das cuenta de que el tiempo no es un lujo que nos podamos permitir? Siento que me tomas de la mano y me empujas a lo desconocido. ¿Es eso lo que deseas? Sus ojos estaban ardientes, llenos de emociones que apenas podía contener. El viento que atravesaba la pequeña ventana hacía que el aroma del café recién hecho se mezclara con el de la angustia palpable. Al mirar a Clara, vi la lucha en su expresión, la forma en que cada palabra era arrastrada por el enojo y la tristeza. Había una profundidad que mostraba que esa no era la primera vez que se sentía en esta posición. Y aunque él era mi compañero en esta compleja trama, no podía evitar pensar en la soledad que Clara sintió en su corazón. Clara, por favor, él intentó una vez más, su voz aferrándose a un hilo de esperanza. Sabes cuánto significas para mí, pero no puedo tomar decisiones apresuradas, ella repitió, sus labios presionados en una línea delgada. He esperado, he soportado lo insoportable. Y ahora que parece que por fin podría haber un futuro, me dices que la incertidumbre debe prevalecer. El silencio se instaló, pesado como una nube oscura. Aunque queríamos aferrarnos a la esperanza, la atmósfera estaba impregnada de una certeza inquietante: esta confrontación podría terminar con los tres de nosotros heridos. ¿Y qué hay de mí?, interrumpí, sintiendo que me hundía en la conversación. Porque he intentado intentar ser parte de esto a pesar del caos. Pero no puedo soportar ser solo un remanente de tus decisiones pasadas. Su mirada se desvió hacia mí, el parpadeo de su inseguridad expuesto. No es que no te quiera, dijo él, su voz boscosa. Es que estoy aprendiendo a navegar en este desempate que fue nuestra conexión. Es complicado, Clara murmuró en ironía, una risa seca, la angustia trascendiendo su respuesta. En mi mundo las cosas son simples. Te amo, te quiero a mi lado. Pero no sé si este nuevo camino tiene espacio para tres corazones quebrados. Una punzada de dolor atravesó mi corazón al ver cómo la vulnerabilidad de Clara se enfrentaba a su propia desesperación. Era una chica fuerte, una mujer que había construido su vida para protegerse del dolor, y verla tan expuesta me hacía desear que pudiera encontrar esa fortaleza nuevamente, un espacio donde la tristeza no la consumiera. Tal vez deberíamos separarnos un tiempo, sugirió él, su voz baja, como si temiera que pronunciarlo atrajera la tormenta. No quiero separarme, Clara protestó, pero su expresión se oscureció por un instante, como si el rayo de la verdad estuviera a punto de caer. Pero tampoco quiero quedarme en un triángulo de confusión. Quiero morir en la verdad, no en un juego de emociones. Mis pensamientos giraron sin rumbo mientras intentaba encontrar formas de ofrecer consuelo en este abismo emocional. Quizá hay una forma de construir algo desde esto. Pero primero debemos hablar, realmente hablar de lo que nos herido. Clara, ¿qué significa todo esto para ti? Pero ella se quedó en silencio, asumiendo la magnitud de la pregunta. Sus ojos se empañaron otra vez y su voz se quebró. Significa que tengo miedo de perderte, de perder lo que una vez fuimos, y aún más miedo de perder lo que podría ser. El último fragmento de su declaración se deslizó con un eco de desesperanza que resonó en el aire. De repente, un estruendo rompió la tensión. La puerta del café se abrió de golpe y el frío aire invernal se coló empujando a un grupo de personas que entraron, ahogando la conversación en un murmullo confuso. En medio de la conmoción, una figura se destacó de entre la multitud, una mujer alta con una melena oscura y segura de sí misma, que se acercó a nuestra mesa con una sonrisa altiva. Un helado recorrió mi espalda cuando reconocí la mirada de Clara y la sensación de traición en el aire se intensificó. ¿Qué hace ella aquí?, murmuró Clara, su voz un susurro de incredulidad y rabia, antes de que un nuevo nivel de caos abriera ante nosotros un futuro lleno de preguntas aún no formuladas. El destino había decidido sumergirnos en una complejidad aún más profunda,
Y de repente el espacio destinado a enfrentar las verdades más oscuras se transformó en una espiral de emociones y revelaciones inesperadas. La tormenta que habíamos estado tratando de evitar había llegado finalmente, y era un momento de definición a nosotros y a todo lo que pensábamos que habíamos construido. La tormenta había llegado, y no solo afuera. El aire en el café se sentía espeso, como si cada palabra que se pronunciara a partir de ese momento tuviera el poder de alterar nuestro destino. La mujer Clara avanzó hacia nosotros con una intensidad que me hizo retroceder. No estaba dispuesta a ceder su territorio sin luchar. ¿Y tú quién eres?, inquirió, su mirada fija en mí, desafiante. La rabia en su voz resonó en la sala, haciendo que los murmullos de los demás clientes se detuvieran. Pude sentir cómo el ambiente se cargaba de una energía tensa, como si los corazones de los tres latieran al unísono, esperando a ver quién saldría ileso de esta confrontación. Soy solo una sombra en su vida, mi mente jugó, narra también mi historia. Pero no, yo estaba aquí. No permitiría que su presencia oscureciera lo que había empezado a florecer entre nosotros. Soy alguien que se preocupa por él, respondí, sintiendo que cada palabra quería romperse al salir. Y tú, Clara, pareces ser parte de un pasado que todavía pesa sobre él. Mis sílabas temblaron en el aire, un intento de contener el caos que amenazaba con devorarnos. Él se giró hacia mí, la incertidumbre en sus ojos. Por favor, no, esto no necesita convertirse en una pelea. Solo quiero entender. Clara, tú, nosotros, todo esto es muy complicado. Clara inclinó la cabeza, sus ojos chispeantes, una combinación de dolor y desafío. Complicado es poco. He esperado por él, y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras alguien que aparece de la nada piensa que puede tomar mi lugar. Esa declaración resonó con una verdad que hacía eco en mi pecho, y por un momento pensé en cómo la vida podía cambiar tan rápidamente y desgarradoramente. Pero ¿era acaso mi historia la que debía rajarse por el peso de una conexión que parecía tan arraigada en el dolor? Tal vez esto no se trata de tomar el lugar de nadie, dije, con la voz firme, sintiendo que aunque la vulnerabilidad es aterradora, podía ser nuestra aliada. Se trata de sanar, de dejar ir lo que nos hace daño. Mi mirada fue hacia él, instándole a que tomara esa verdad y la acercara a su corazón. A pesar de la confusión y las sombras, Clara se mantuvo firme, alzando la barbilla con orgullo. ¿Y qué me dices de la historia que ustedes dos están construyendo? ¿Acaso es solo un capricho? ¿Sucumbiendo a un impulso? Todo lo contrario, él respondió y en su voz había un resquicio de determinación. Lo que está sucediendo entre nosotros es real. Fui un tonto por dejar atrás algo tan significativo por miedo, por no tener el valor de enfrentar lo que todavía me anclaba al pasado. Su mirada se encontró con la mía, y esta vez vi un reflejo de lucha que había enfrentado su vida entera. Su sinceridad hizo que la conexión que habíamos comenzado a construir pareciera valiosa en medio de esta tormenta, pero el pasado nunca se apaga fácilmente. Clara intervino, su tono ahora cargado de tristeza. ¿Estás seguro de que puedes dejarme ir? En sus ojos brotaron lágrimas, un recordatorio hiriente de lo que había significado para él. Clara, siempre significarás algo en mi vida, su voz fue suave pero firme. Pero no puedo seguir usando tu sombra como una excusa para no abrir mi corazón a la posibilidad de un nuevo amor. Te debo la verdad, pero también me debo a mí mismo esta oportunidad para sanar. En esa declaración, sentí que una parte de él comenzaba a liberarse, aunque el camino por delante aún era incierto. La atmósfera del café se tornó en un frágil equilibrio entre la esperanza y la tristeza. Clara dejó escapar un sollozo ahogado, y la realidad de nuestra situación se hizo presente. Ya no éramos tres, éramos un complicado rompecabezas de emociones. Entonces, ¿qué planeas hacer? Clara lo miró buscando respuestas que parecían mezclarse entre su amor y su dolor. Voy a enfrentar mi pasado, dijo, su voz firme aunque temblorosa. Haré lo que necesito hacer para estar en paz, porque si hay algo que he aprendido, es que aferrarse al pasado solo mantenía el dolor al acecho. Fue entonces cuando comprendí que esa era la esencia de la sanación, la aceptación de lo que una vez fue y la valentía de cruzar la frontera hacia lo que podría ser. Yo también necesito enfrentar a mi historia, me atreví a decir. Porque aunque hay amor entre nosotros, yo no puedo ser la salvadora de nadie. Debes irte y buscar respuestas, y solo entonces podré entender mi lugar en todo esto. Podía sentir que mi corazón latía con fuerza, temiendo a qué decisiones se estarían asomando, pero algo irresistible crecía dentro de mí, la necesidad de fijar un camino claro. Los tres estábamos en un punto transformador.
Era un cruce, un momento en el que la verdad tenía el poder para liberar nuestras almas, o encarcelarlas en antiguas heridas. Y fue así que la conversación dio vuelta, transformándose en una catalización para cada uno. Clara secó las lágrimas, la responsabilidad y la valentía uniéndose en su mirada. Tal vez no hay un camino recto que podamos seguir. Quizás es momento de dejar de lado el dolor y encontrar paz, cada uno a nuestra manera. Su declaración resonó con fuerza, y las palabras parecían tener un peso liberador. Era una apertura hacia la aceptación, un empoderamiento que nos permitiría enfrentar lo que se avecinaba. Sabía que aunque la conexión entre todos nosotros era complicada, era el primer paso hacia un nuevo capítulo. Se hizo un silencio, y esa pausa fue suficiente para permitirme sentir que estaba a punto de alcanzar la clímax de la tormenta. Por eso estoy dispuesta a esperarte. Pero solo si estás preparado para dejar ir lo que pesa sobre ti. Solo entonces seremos libres de descubrir lo que realmente sentimos. Al final, después de todo, estábamos ante una gran verdad: el amor, en todas sus formas, es un proceso. Quedar atrapados en sombras pasadas solo nos haría menos, pero si era verdad lo que anhelábamos, cada uno debía enfrentar su lucha. Voy a buscar a Clara, anunció él, y estas palabras lo llenaron de un nuevo brillo en los ojos. Voy a confrontar mi pasado y cuando vuelva, lo haré con una claridad que permita que esta historia continúe. La decisión flotaba en el aire, y aunque no había promesas de un futuro garantizado, me sentí invadida de una paz que antes parecía lejana. La última pregunta quedó suspendida entre nosotros: ¿podríamos encontrarnos en un espacio donde cada uno de nosotros pudiera ser completamente libre? Y así será, murmuré, con la esperanza resonando en mis palabras. Busquemos la verdad, pero también la libertad de ser nosotros mismos. Cuando miré hacia el futuro, un ligero atisbo de luz se coló entre las nubes. El clamor de la intención anuló las sombras de incertidumbre. Entonces, en la búsqueda de la verdad, cada uno de nosotros podría encontrar en el dolor una razón para vivir, para sanar y para amar. En el corazón de este nuevo capítulo, comprendí que el amor no se trataba de ser un salvador, sino de ser un faro que guiara a quien realmente busca reconectar con su esencia. Así sería, así debía ser. Y al final, la última frase resonó en mi corazón y en mi alma: el verdadero amor no es solo un refugio, sino el hogar que construimos dejando atrás lo que ya no nos sirve.